Paso a leer, mis hermanos, mi carta de renuncia. Pero antes de comenzar, quiero que ustedes sepan que no fue fácil haber hecho esto. Va con mucho sentimiento, con mucho pesar en mi corazón. Por favor, escuchen. Sea lo primero en saludarlos, mis hermanos. Lamento mucho no poder dirigirme a ustedes como de veras me gustaría hacerlo, como hermano y amigo en la fe. Pues bien, me dirijo a ustedes para expresar lo siguiente. Como algunos de ustedes ya saben, fui criado en la verdad, como se dice en la jerga TJ. Me bauticé junto con mi esposa en el año 1990 a la edad de 27 años. Mis años sirviendo a Jehová junto a ustedes fueron buenos. Una infancia un tanto diferente a lo normal, pero tranquilo, teniendo plena convicción de que mis padres me enseñaron junto al personal de la congregación lo mejor para yo vivir feliz y así poder lograr los objetivos del Altísimo Señor Dios Jehová. Pero nunca fuera de dudas o incertidumbres. Por eso, aburrido ya de reglas tontas y estúpidas de algunos ancianos en las congregaciones, lo cual ahora no me sorprende, puesto que he descubierto por qué son de mente tan estrechas algunos ancianos. Tras una investigación minuciosa que he hecho sobre la organización Watchtower, descubrí cartas secretas que tienen los ancianos sobre cómo tratar casos judiciales, cómo deben encubrir a los pedófilos, en el sentido de cómo tratan los casos en comité a puertas cerradas y no pueden denunciar a la policía a estos abusadores de niños. Los tipos, después que se arrepienten, estos abusadores, hacen de las suyas y nadie sabe nada sobre cómo ellos, los ancianos, deben mentir para proteger a la organización, que en su manual es la guerra teocrática. Las platas de las congregaciones que deben ser enviadas al cuerpo gobernante de los Estados Unidos. Profecías fallidas sin derecho a disculpas por el gran error. El doble estándar que cometen al redactar la literatura y al tratar de adoctrinarnos para que adoremos al cuerpo gobernante y a su esclavo fiel y discreto, y no al Dios soberano universal, Jesús. Pues aunque siempre tuve claro que no todas las cosas eran muy transparentes en la organización, la gota que rebalsó el vaso fue el descubrir que la Watchtower y su cuerpo gobernante perteneció por el transcurso de 10 años a la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 1991 al año 2001. Fue entonces cuando un hermano descubrió esto, lo hizo público, teniendo como resultado la desafiliación a esta entidad. Claro que en todo momento la Watchtower se desentendió del tema sin dar ninguna explicación, cerraron el caso sin mayor mención y asunto olvidado. Actitud típica de la Watchtower. Por 10 años pertenecieron a esta organización tan pero tan criticada por ellos mismos, tanto en el libro Apocalipsis como en todas las publicaciones, y sin embargo para este año 1991, cuando pretendían ser afiliados por la ONU y que los aceptara como una ONG, en el despertar del 8 de septiembre de 1991, simultáneamente no hicieron más que adularla. La pregunta que me salta, ¿qué interés tan grande podían tener en pertenecer a esta organización de fama gubernamental universal como es la ONU? Pues bien, mi respuesta es la siguiente. La necesidad que tenían de extraer información gratis para sus publicaciones y especialmente para la revista Despertar, y asimismo recibir grandes donaciones en dinero por parte de grandes empresas por ser una organización sin fines lucrativos. Por lo tanto, la Watchtower y su cuerpo gobernante son unos hipócritas, mentirosos. Se hacen llamar el único canal para transmitir la verdad aquí en la tierra, si lo único que quieren y les interesa es el dinero de los hermanos y controlarle la vida a millones de personas.
Por esto he decidido junto con mi esposa Yelisa desasociarme de esta organización Watchtower, Testigos de Jehová y Cuerpo Gobernante, por lo que considero falsa. No tengo ningún problema ni resentimiento con ninguno de ustedes ni con ninguno de mis antiguos hermanos. Todos son gente buena y honesta, deseosos de agradar a Jehová, Dios y su palabra, la Biblia. No reconozco ninguna autoridad sobre mí, ni a la comunidad religiosa Testigos de Jehová en Chile, Cuerpo Gobernante, ni a sus representantes ancianos, que saben las torceduras de esta organización, pero se hacen los tontos por mantener su poder y minimizan las fallas de esta organización. No quiero hablar en ningún comité judicial porque soy inocente de cualquier acto inmoral que esté en conflicto con la santa palabra de Dios, la Biblia. Solo descubrí la verdad de esta organización falsa. No pienso hablar sobre este asunto, ni en mi casa, menos en la congregación. Dolido, estoy molesto, con mucha pena y con mucha bronca hacia esta organización, su cuerpo gobernante y sus representantes en el mundo. No ha sido fácil para mí escribir esta carta, pero soy leal a Jehová, su palabra, la Biblia y al Señor Jesucristo, no a una organización humana. Si alguna vez la Watchtower y su cuerpo gobernante pidieran perdón y disculpas por todos sus errores, por sus culpas de sangre al enseñar que no se debía hacer el servicio militar en ninguna rama del ejército, y ahora dicen que sí se puede, al no permitir trasplantes de órganos donde muchos murieron por hacerles caso, y ahora sí lo permiten, los muchos que han muerto por no recibir transfusiones de sangre, y ahora dicen que sí se puede aceptar un poquitito para salvar la vida. Cuando ellos enseñan que Jesucristo murió por toda la humanidad, y no solo por algunos, avísenme, para ver si alguna vez vuelvo. Pero sé que eso es difícil, porque la arrogancia de esta organización jamás los hará reconocer sus errores. Me despido deseándoles lo mejor. Su ex hermano en la fe de los Testigos de Jehová, José Yáñez Moreira, Yelisa Chamorro Díaz. Postdata. Los que se desasociaron a sus propias reglas según el libro Organizados, página 155, párrafo 2, fue el cuerpo gobernante cuando se unieron a la ONU, una entidad que promueve ser el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, yo me desasocio de quienes le fallaron a Jehová. 30 de marzo del año 2006, firmado ante notario público. Ahí está, mis hermanos. Y esta carta yo la hice el año 28 de marzo del año 2006. ¿Qué saco de todo esto? ¿Qué le puedo decir a lo que en estos momentos están escuchando? Están viendo esto. ¿Qué les puedo decir? Que si usted quiere seguir así, con una caja en la cabeza, cuadrado, siga. Pero no le recomiendo a nadie, a ninguna persona, que tenga en su mente o que esté atraído hacia los Testigos de Jehová, que pueda ingresar. Porque su vida, mientras usted esté bien y le haga caso en todo lo que dicen los jerarcas, usted va a vivir feliz, como lo hice yo en un tiempo. Pero vaya que usted le lleve la contraria en algo, o uno de sus hijos diga: papá, yo no le quiero servir a Jehová, yo quiero estudiar, quiero ser médico, quiero ser arquitecto. Van a empezar sus problemas. Le van a controlar toda su vida en lo más mínimo: cómo se viste, dónde veranea, cómo se tiene que cortar el pelo. Todo, absolutamente todo. Y esas risitas que usted ve en la predicación son risitas que duran hasta que uno de esos que se rió hace un poquitito pensó distinto. Porque cuando le comenta a su amigo que pensó distinto o que escuchó la carta de un hermano que ha renunciado, van a venir todos sus problemas. Muchos hermanos
han echado a sus hijos de sus casas porque su hija quedó embarazada de su novio. Averigüe, hermano. Las demás religiones usted puede asistir, pero no son tan exigentes ni tan crueles. Miles de hermanos han perdido la vida. Se han suicidado por la presión que ejerce esta organización en ellos. No se va, por favor, si usted tiene las intenciones de ingresar o de permanecer, no lo haga, mi hermano. Sea libre, sea libre. Piense por usted mismo. Si quiere ir a los hermanos protestantes, vaya a los hermanos protestantes. Pero a los testigos de Jehová, no se los recomiendo. ¿Les parece? Que el Señor les bendiga a todos y tomen una buena decisión. Amén. Los testigos de Jehová son una secta antitrinitaria, están en contra de todo el cristianismo clásico, digámosle. La secta fundada por Charles Russell en 1881 en Pensilvania y actualmente tiene la sede en Nueva York. La secta es presidida por Charles Russell hasta 1916. Cuando Russell fallece, la secta, en aquel entonces no se llamaba Testigos de Jehová, se llamaba los Russellianos, pero como al que le seguía no le gustaba mucho porque estaban medio en contraposición, la presidencia la toma Joseph Rutherford y le cambia el nombre a Estudiantes de la Biblia. Posteriormente, los Testigos de Jehová. Ellos tienen sede en todos los países. La sede principal se encuentra en Nueva York. Ahí está la Watchtower Society, que es la entidad que administra de alguna forma todos los Testigos de Jehová, y es la que publica y edita las famosas revistas que nosotros vemos en la calle, Despertad y el Atalaya. Si bien ellos se encuentran en todos los países, en Rusia están totalmente prohibidos debido a que hace unos años una de las personas testigos de Jehová los denuncia por haber sido asfixiada y ahogada con una bolsa por una de las personas del cuerpo gobernante. Cuando todo eso se destapa, sale a relucir todo tipo de denuncias. En Australia ellos están prohibidos por haber ocultado durante 60 años 1000 casos de abusos. Cuando todo ese lío sale a la luz, se forma una comisión en Australia para tratar dicho tema, pierden el juicio y tienen que pagar una indemnización millonaria. Ellos se consideran una organización religiosa que tiene como objetivo salvar a 144.000 personas, que son las que supuestamente, una vez salvadas, van a ir al reino de Jehová, un reino celestial, metafísico, y el resto de los que no son salvados van a quedar acá en la tierra. A los que se van a quedar acá en la tierra, ellos dicen que van a sufrir y que van a estar contentos con la muerte de 8.000 millones de personas. O sea que para que ellos sean felices tienen que morir 8.000 millones de personas. Ellos predijeron el final de los tiempos 3 veces. En 1914, la cual fue fallida. En 1975, la cual también fue fallida. Y ahí es donde más adictos pierde la secta. En el año 2000, cuando fue el cambio de milenio. Y ahora en el 2020 con el coronavirus. Ellos suelen ser extremadamente controladores y sectarios. Son muy parecidos al esquema nazi que tenían en aquella época. En la edición del Atalaya y el Despertad, ellos predican una palabra escrita supuestamente por Charles Russell, pero es muy raro que ellos lean únicamente la Biblia. Siempre las sectas leen la Biblia acompañado de material y de contenido escrito por alguno de ellos, como también en el caso de los mormones que leen el libro Doctrinas y Convenios. Ellos toman el nombre Testigos de Jehová porque supuestamente es una traducción de un anagrama de cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios y este le contesta, pero no le contesta yo soy Jehová, le contesta yo soy quien soy. En todas las Biblias está tal traducción. Después ese nombre se pasa a una traducción hebrea que se traduce como Yahvé, pero acá en Latinoamérica lo conocemos como Jehová. Pero en realidad contesta yo soy quien soy. Y en cuanto a la Biblia que ellos leen, el contenido es una traducción, la cual ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia
traducida por Charles Russell, pero donde dice Jesús es Dios, ponen Jesús es un Dios, o sea, dando por entender que hay más. Ellos tienen todo un esquema muy bien aceitado de control sectario. Tienen distintas planillas encriptadas por sus programadores con los nombres de todos los médicos, esto en todos los países, con los nombres de todos los médicos que se niegan o no a participar con ellos. Entonces un testigo, cuando tiene que hacerse una transfusión de sangre o cualquier método, ya tiene todo un esquema armado para ver a qué médico acudir y a cuál no. A los médicos que se niegan a realizarle tal tratamiento, los ponen como una especie de blacklist y quedan demonizados de por vida. Por un caso como el que te acabo de contar, casualmente ayer hablé con una persona de España que me acaba de contar que perdieron un juicio por 10 millones de dólares por ocultar dicha información. Tocan la puerta de nuestras casas a la mañana, 7 de la mañana, con una sonrisa, para leernos la palabra de Jehová, pero lo que menos hacen es leernos la palabra de Jehová. Nos advierten de Satanás, sobre el fin del mundo, nos hacen meter miedo, pero lo que no nos cuentan son todos los chanchullos que ellos tienen. Charles Russell tuvo un juicio por vender un falso trigo mágico a la comunidad de Pensilvania, esto antes de 1914, y lo perdió a dicho juicio. Tuvo un juicio por estafa, y eso no nos cuentan. Ellos son muy conocidos por no celebrar los cumpleaños, evitar las transfusiones de sangre, evitar distintos tipos de tratamientos médicos, no cantar el himno, estar totalmente opuesto a la Trinidad del cristianismo. O sea, lo que define en aquel principio del concilio arrio, el arrianismo, ellos creen que son restauracionistas de ese concepto y por eso salen a golpearse el pecho diciendo que son la religión verdadera. Y están totalmente en contra de la ciencia, aunque ellos no lo digan, están totalmente en contra de la ciencia. Inclusive, conozco casos de gente que quiso estudiar una carrera como por ejemplo la de veterinaria y lo incentivaron a dejar porque le quitaba tiempo para predicar la palabra de Jehová. Lo más peligroso de la secta es el cuerpo gobernante, que tiene la autoridad máxima en la Watchtower Society de Nueva York, y a su vez en cada país están divididos en un cuerpo gobernante menor, y ese cuerpo gobernante menor a su vez está dividido en distintos intendentes, superintendentes, ancianos, precursores. Cuando una persona ingresa en la secta de los Testigos de Jehová y es bautizada, firma como una especie de acuerdo de que pertenece a ellos de por vida y que solamente ellos lo pueden expulsar. Tienen como una especie de comité judicial que le arman a esa persona cuando empiezan a ver que comete pecado, que se empieza a vestir diferente, empieza a escuchar música de rock, empieza a tener actitudes diferentes que no le sirve a la secta. Ya cuando no le sirve para predicar, hacen un comité judicial que van a la casa de los testigos y después le inician toda una especie de persecución. Ellos tienen totalmente prohibido hablar con gente que no sea testigo de Jehová. Inclusive una vez que los expulsan, tienen totalmente prohibido dirigirle la palabra a los familiares o a otro tipo de personas que estén fuera del entorno de la... El financiamiento de ellos viene principalmente de la venta de la revista Despertat y el Atalaya, donde está llena de contenido subliminal, material que incita a la violencia contra las mujeres, contra los animales. Son todos mensajes y todos gráficos de que si no hacen caso a Jehová, el reino de Satanás lo va a condenar al infierno. Que hace un año, cuando explota todo lo de la pandemia, y ven que no llega el fin del mundo, empiezan a salir en YouTube distintos canales de ex testigos de Jehová que ayudan a otros a salir y que no les pase todo lo que le pasó, sobre todo sobre la persecución y la prohibición. Porque después les es muy difícil entablar una relación con la sociedad, conseguir trabajo, reinsertarse. Por eso ellos tienen totalmente prohibido leer y ver videos como este canal para no alentar a otros a salir de la secta. Ellos no tienen un acceso full a internet. Hace unos años atrás salió un aparato, una especie de router con una clave especial donde ellos podían entrar a internet pero solamente a ciertos contenidos y tenían otro tipo de contenidos bloqueados.
En Amazon lo vendían a $60, pero ellos lo revendían a 100. Son de incitar mucho a los testigos de que dejen el trabajo anterior, que se consigan un trabajo nuevo, con menos horas, con un saldo menor, porque así lo requiere Jehová para que tengan tiempo a estudiar la Biblia y predicarla de casa en casa, y bueno, ahora telefónicamente como la vienen haciendo en estos últimos meses. También son de incitar mucho a la gente a no estudiar material como la ciencia, historia, antropología, justamente porque son rubros que a ellos los catapultaría en 20 segundos. Por eso ellos no crecen en número, son siempre los mismos. Inician a sus hijos, y los hijos inician a los hijos. Generalmente es de un entorno familiar muy, muy cerrado, no se relacionan con casi nadie, tienen toda una estructura bien armadita, bien aceitada. En los últimos tiempos están en crisis porque el número de testigos se le está yendo de la secta, porque ya se dieron cuenta de lo peligrosa que es, aunque ellos publican en la página oficial jw.org, publican que actualmente hay unos 8 millones y un poquito más de testigos de Jehová a nivel mundial, pero esos son 8 millones de practicantes, no de bautizados, por lo cual el número es muchísimo menor y son muy, muy, muy mal vistos en países como Rusia y Australia, China, etc. Esos son los testigos de Jehová, ya estamos alertados, son una secta milenarista, apocalíptica, con miles de juicios, miles de problemas, son totalmente contradictorios, alientan a las personas a dejar los estudios porque el fin del mundo viene ya, pero ya estamos alertados de quiénes son. Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Javier Pineda. Le quisiera dar testimonio cómo fue mi conversión a Cristo. Hace 23 años murió mi papá por un accidente en la casa donde se golpeó su cabeza. Fue un golpe muy duro para nosotros. Recuerdo que mi papá era muy cariñoso con nosotros y quedamos devastados, mi familia y yo, mi mamá, mi familia, mis hermanos, quedamos muy devastados por eso. Y nos hicimos preguntas y nos empezamos a cuestionar ciertas cosas en cuanto a la vida, pero principalmente empezamos a buscar a Dios. Habíamos crecido como católicos, y tradicionalmente como muchas familias crecen como católicos, pero empezamos a buscar a Dios. Yo recuerdo que un familiar nos llevó a la iglesia de los Testigos de Jehová, a la organización de los Testigos de Jehová, y al cabo de un tiempo, al año, me dediqué a tiempo completo a esa iglesia, y al cabo de un año fui bautizado como Testigo de Jehová. Después fui precursor regular, siervo ministerial, y luego fui a Betel. Betel es un lugar donde se supervisa la obra de los Testigos de Jehová y donde se hacen varias labores, como es cocina, lavandería, oficinas, etc. Muchas otras cosas que se hacen dentro de Betel. Yo estuve en seguridad y en la cocina. Pude darme cuenta que el estilo de vida en Betel era muy rígido, un estilo de vida entre militar y religioso. Pude aprender muchas cosas positivas ahí, como es la puntualidad, el orden, el aseo, pero como estaba diciendo también, pude observar un estilo de vida rígido, basado en un libro, Morando Juntos en la Unidad, basado también en la Biblia, pero también basado en ese libro editado por la sociedad Watchtower. Estuve 4 años ahí y no fue lo que yo esperaba. Yo esperaba ver una vida feliz ahí, todos sonrientes, y vi que había no toda la felicidad ahí adentro realmente. Un estilo de vida un poquito rígido, yo diría un poquito bien rígido dentro de la organización. Al cabo de los 4 años me dijeron que abandone la organización, abandone
abandone Betel, porque van a hacer, o sea, me despidieron de cierta manera, porque estaban haciendo una reducción del personal, iban a reducir el personal, entonces decidieron despedirme. Yo quedé devastado porque había dejado mi vida en Betel, había hecho caso a un discurso que decía, hagan de Betel la carrera de su vida, yo lo hice, y de repente me dijeron que me vaya. Quedé devastado, no sabía qué hacer realmente. Gracias a Dios mi familia me recibió. Después de eso fui a una congregación de los Testigos de Jehová, seguí predicando, fui precursor regular por un tiempo y estuve algunos años sirviendo a congregaciones en Guayaquil, en Quito. Más o menos en el año 2011 empecé a tener ciertas dudas de mi fe. Ciertas dudas por cosas que yo veía adentro que a mí no me gustaban. Y yo tenía muchos amigos y mucha familia. Pero empecé a investigar. Entre ellos empecé a leer el libro de Raymond Franz, que habla acerca de libertad cristiana. Un libro se llama Crisis de Conciencia. Y leí ese libro. Y pude darme cuenta, al leer ese libro, que algunas cosas de la organización no estaban bien. Empecé a investigar más acerca de las fechas del fin del mundo, que habían dicho muchas veces que se acababa el mundo y que nunca vino ese fin. Varias veces, muchas fechas. Muchas veces habían cambiado de entendimiento. Y yo empecé a darme cuenta, ¿no? La Biblia dice, de cierta manera, si un profeta hablar en el nombre de Jehová no se cumpliera, considera los falsos profetas. Bueno, eso dice la Escritura. Y muchas cosas no se habían cumplido, se habían equivocado a fechas del fin del mundo. Con el tiempo empecé a investigar acerca de más doctrinas, la doctrina de la sangre y muchas otras doctrinas de los Testigos de Jehová. Me empecé a dar cuenta que no estaba muy de acuerdo y dejé de asistir a las reuniones. Después tuve un año inactivo, luego decidí ya no volver nunca más. Hasta el año activo decidí ya no volver nunca más. Al estar en ese tiempo de reflexión, algo pasó en mi vida que me transformó. Decidí orar y le dije estas palabras, yo me recuerdo en este momento exactamente. Le dije, Señor, no sé qué hacer. He estado todo el tiempo en una religión. Por favor, Jehová, ayúdame a encontrar la verdad, pero la verdad tuya. No la verdad de la religión, sino la verdad tuya. Al cabo de orar, Dios me llevó a leer Juan 14, 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para mí ese texto fue muy importante porque yo lo había leído varias veces. El texto, pero ese día era como que si el mismo Jesucristo delante mío me lo estaba diciendo, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo inmediatamente dije, Jesús, Él es el camino. Días después vino una cristiana y habló conmigo que quería recibir clases de guitarra. Bueno, yo toco la guitarra aún. Decidí darle clases de guitarra, pero fue poco tiempo y ella me habló de Jesús y me dio una hoja. Sí, después ya no vino más. Yo recuerdo que le pregunté dónde venía, ella me decía que era de la Iglesia Bautista, de Iglesia Israel.
aquella hermana me habló de Cristo después de haber hecho la oración, todo coincidió. Después decidí seguir dando clases y le dije a ella, asistí a la iglesia Galilea, que está cerca de mi casa. Y ella ya después que escuchó eso después dejó de recibir clases, pero ya me dio el testimonio. ¿Qué es lo que me ocurrió en la iglesia Galilea? Al llegar a la iglesia Galilea yo recuerdo que estaban unos hermanos estaba predicando un hermano, y me acuerdo que uno de ellos dijo: si están tus padres aquí, su mamá aquí, denle un fuerte abrazo y abrácelo. Y era el Día de la Madre justamente, y estaban abrazándose y se abrazaban fuerte, algunos hasta lloraban. Y yo recuerdo que eso me impactó a mí. Digo, pero aquí veo amor, dije yo, algo que no había visto dentro de los testigos, sinceramente. Y ellos tampoco celebran el Día de la Madre, los testigos. Me impactó, realmente me impactó eso que vi en la iglesia de Galilea, en Guayaquil, iglesia Galilea. A la siguiente semana decidí ir nuevamente a Galilea y escuché un tremendo discurso. Tremendo, yo le digo tremendo porque cambió mi vida. Recuerdo que el pastor Nayopín dio un discurso, año 2013, lo recuerdo como ayer, dio un tremendo discurso. Eso afectó mi vida y entregué mi corazón a Cristo. Al recibir a Cristo, yo no sabía qué había sucedido en mi vida, pero era como que algo había pasado tremendo dentro de mi corazón. Algo que transformó. Ya todo lo entendía. Ya leía la Biblia y la Biblia tenía otra sazón para mí. Yo ya había leído la Biblia antes, pero al convertirme a Cristo, la Biblia tenía otro sabor. Las palabras eran como que se hablaban cada uno para mí. Y cada mensaje era para mí. Era tremendo. Muchas veces al leer la Biblia, y me ha pasado muchas veces, siento que las prédicas fueran dirigidas hacia la persona. Y en realidad el Espíritu Santo hace que le lleguen las palabras. Yo me transformé ahí. Y empecé a ir en la iglesia. Luego me bauticé. Fui a un encuentro, donde el encuentro fue maravilloso. Un encuentro fue maravilloso y seguí creciendo en la iglesia. Ya llevo alrededor de 5 años de haberme convertido a Cristo, y es la mejor decisión de mi vida que haya tomado. No importa qué religión tú tengas, no importa. Puede ser el testigo, puede ser el adventista, puede ser el musulmán, puede ser lo que tú quieras. Pero la mejor decisión de tu vida es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. No importa los familiares que tengas en cualquier religión que estés. Lo importante es que tú tengas una relación con Jesucristo y tú quieras la salvación que solo Jesucristo te puede dar, la vida eterna que solo Cristo te puede dar. Y es tan sencillo como arrepentirse del pecado y aceptar a Jesucristo como Salvador en una oración. Tú solo dices: me arrepiento de mis pecados, pero sinceramente de corazón, y te recibo como mi Señor y Salvador, en una oración. Tu vida cambia. Si lo haces sinceramente de corazón, tu vida cambia. Claro, sigue siendo el ser humano de la carne caída, de la carne del pecado, pero ahora ya no vives para ti, sino vives para Cristo. La vida cristiana obviamente es de seguir luchando, de seguir esforzándose día tras día, pero Jesucristo te prometió fortalecerte, darte tu Espíritu Santo.
Sí, Él ha vencido al mundo y promete que nosotros también podemos vencerlo. La carrera es dura en el cristianismo, pero así las coronas son hermosas. Y te invito a ti a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador, y que tu vida va a cambiar, no solo ahora, sino eternamente. Realmente la vida cristiana es una vida hermosa, con problemas como todos, pero una vida hermosa. Los cristianos tenemos problemas, sí, claro, tenemos problemas, dificultades como todos, pero en Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. Muchos toman malas decisiones, pero muchos toman unas decisiones terribles en su vida, que no conocen a Cristo, pero una vez que conocen a Cristo y son cristianos, se dan cuenta que tienen que dejar toda su carga sobre Dios y que Él te va a sustentar siempre. Este es mi testimonio que puedo dar, y quiero agradecer a todos los que han prestado atención a este testimonio, y espero que sea de bendición grande en su vida, ¿sí? Espero que les haya gustado y que sea el testimonio de mi conversión a Jesucristo. Dios los bendiga a todos y tengan una bonita semana en el Señor. Dios los bendiga. Buenas tardes. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor basado en la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hoy quiero compartir, basado en este pasaje bíblico, un mensaje llamado 3 mentiras que los testigos de Jehová dicen. Hoy vemos nosotros que los testigos de Jehová, conocidos anteriormente como los ruselistas, se han ido tomando el mundo entero con ciertas herejías. Hay muchas mentiras en sus enseñanzas, pero desafortunadamente el espacio no nos da para explicarlas todas. Pero con la guía en esta tarde del Espíritu Santo y basado en la verdad del Señor, examinaremos 3 mentiras muy importantes que ellos dicen. Y la mentira número 1 es las enseñanzas sobre la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesucristo como Dios. Él era un Dios, dicen literalmente. No, pero no el Dios Todopoderoso, quien es Jehová. Esto lo dicen ellos en la página 13, en su libro Sea Dios Veraz, Torre del Vigía, Sociedad de Publicación Bíblica y Tratado, edición 1952. Desde el principio los testigos de Jehová han negado categóricamente que Jesucristo es Dios en carne, o era Dios en carne. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, testifican de la Trinidad de Dios, o 3 personas del Dios Supremo. Desde el primer libro de la Biblia,
donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26, hasta el último libro llamado Revelación o Apocalipsis, hay muchos versículos que hablan de las tres personas del Dios Supremo. Estas son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 y versículo 14. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esto lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Entonces vemos que en la Biblia la palabra nos enseña que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino, y que Jesús era Dios hecho carne. Aquí tengo en mis manos en la Biblia la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, publicada por los Testigos de Jehová, publicada por la Watchtower en Pensilvania, Brooklyn, Nueva York. Y voy a buscar en Juan capítulo 1, versículo 1. Y vamos a mirar qué nos dice. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Aquí vemos a Dios con D mayúscula. Y la palabra era un Dios, pero aquí vemos Dios con D minúscula, es decir, D minúscula a Dios con D minúscula representa como un Dios falso. Aquí lo vemos nosotros en la palabra del Señor, en la palabra de los testigos de Jehová. Entonces los testigos de Jehová todo el tiempo han dicho que Jesús no era Dios. Primera mentira. La mentira 2 es, dicen de que Jesucristo no fue resucitado como dicen que Jesucristo fue resucitado como un espíritu divino. Los testigos de Jehová niegan la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos afirman que Él fue levantado como un espíritu o como una criatura de espíritu invisible. Esto lo encontramos en su libro El Reino de los Cultos, página 59. Si nosotros nos vamos a la verdad, a la Biblia, esta nos enseña que Jesucristo se levantó de los muertos con cuerpo físico, glorificado. Jesucristo profetizó su resurrección corporal cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2 versículo 19 al 21. También la Biblia nos enseña que Jesús estuvo sobre la tierra 40 días después de su resurrección. Durante ese tiempo fue visto por cientos de personas. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí de que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 6. No solamente él fue visto por muchos, sino que también comió con sus discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y él diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Lucas capítulo 24, versículo 39 al 43.
Aquí vemos otra mentira de los testigos de Jehová, donde dicen de que Jesús no fue levantado en forma corporal, sino que Jesús fue levantado como un espíritu. La Biblia nos enseña que sí fue levantado. Mentira número 3. La mentira número 3 es que los testigos de Jehová enseñan de que el infierno no existe. Los testigos de Jehová enseñan de que el infierno de la Biblia es una tumba o es la tumba común del ser cuando se encuentra muerto. Esto lo encontramos en Sea Dios Verá, página 92. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Jesucristo nos advierte muchas veces del lugar del castigo eterno, lugar de tormento y destrucción. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. No tienen reposo ni día ni de noche. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. En Marcos capítulo 9, versículo 48, la parte B dice, Jesús dijo, el fuego nunca se apaga. En Mateo 5, 22 Jesús habla del infierno diciendo, infierno del fuego. En Lucas capítulo 16, versículo 23, la palabra de Dios dice del hombre rico que murió y fue al infierno, y en el infierno asó sus ojos estando en tormentos. También en el versículo 24 él dijo, soy atormentado en esta llama, dijo el hombre rico. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice la Biblia, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es muy fácil ver que la doctrina de los testigos de Jehová es una acumulación de mentiras, distorsiones de la palabra de Dios. Ellos han sido falsos en sus enseñanzas desde el principio. No deje que lo lleven a creer en sus mentiras. Crea la palabra de Dios. La verdad es la Biblia y ella nos enseñará a toda buena verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, escudriñad las escrituras, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para exhortar. Nosotros debemos de creer en un Dios trino, en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también la Biblia nos enseña de que hay un lugar de tormento, y la Biblia nos enseña de que Jesucristo es el Señor. Confíe en la palabra de Dios, que ella lo guiará a toda verdad. Que Dios les bendiga y que tenga muy buena tarde. Le habló el pastor Nicolás Acosta de la Iglesia del Nazareno de la ciudad de Monterrey. Si eres testigo de Jehová, quiero que por favor me dediques tan solo 5 minuticos de tu valioso tiempo para escuchar algo que ayudará a tu fe y te transformará para siempre. Yo en lo personal siempre felicito a los testigos de Jehová porque evangelizan con una fidelidad imitable. Tienen muchos valores buenos y otras cosas que elogiar, pero tienen un gran error doctrinal que les impide ser salvos. Me estoy refiriendo al hecho de que no creen que Jesús es Dios o que es divino. Esto, estimado amigo, es muy grave porque si no crees que Jesús es Dios, entonces no puedes ser salvo. Porque ¿cómo vas a tener un Salvador que no es Dios? Por esto me he propuesto, con mucho amor y respeto hacia su persona, demostrarte por tu Biblia, en la traducción Nuevo Mundo, que Jesús sí es Dios y que Él sí es divino. Primeramente, tanto testigos de Jehová como católicos y protestantes creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que ella es infalible. Por lo tanto, este libro contiene la verdad y una doctrina para ser salvos. Así que veamos qué nos dice esta Biblia acerca de la deidad de Jesús. En Isaías 9:6, cuando el profeta habla acerca del nacimiento de Jesús en la tierra, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará, oiga esto, maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que puedes ver aquí que desde el Antiguo Testamento ya a Jesús se le llama Dios poderoso. Romanos 9 dice que de los judíos vino Cristo según la carne, Dios que está sobre todos. Así que aquí nos habla de una misma idea de que Jesús es Dios sobre todos. Seguramente te recuerdas cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. Una de las cosas que el diablo hizo fue pedirle que se postrara y arrodillara delante de él. Ante esta propuesta, Jesús le dijo una palabra que está en el Antiguo Testamento. Él le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este versículo nos enseña, mi hermano querido,
que solo podemos adorar y arrodillarnos delante de Dios. Ni siquiera ante los ángeles podemos postrarnos. Por esto en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, cuando el ángel le está hablando al apóstol Juan en visión, este se arrodilla delante de él y el ángel le dijo: ten cuidado, no hagas eso, yo simplemente soy un coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar el testimonio de Jesús. Adora solamente a Dios. Así que los ángeles ni siquiera nos permiten que nosotros le adoremos a ellos, porque solo a Jesús, o sea, solo a Dios podemos adorar. Pero aquí viene una gran enseñanza. En su ministerio público, Jesús permitió que se postraran y arrodillaran frente a Él. Un ejemplo clásico es cuando Él sanó a aquel ciego de nacimiento, y dice la palabra que creyó en Él y se postró y le adoró, y Jesús permitió que lo adoraran. Así que vemos en la Biblia que Jesús permitió que le adoraran. Te pregunto, ¿cómo Jesús permitió que le adoraran si Él supuestamente no es divino? La palabra nos enseña, repito, que solo a Dios podemos adorar. Ni siquiera los ángeles permiten que nos arrodillemos delante de ellos. ¿Cómo entonces Jesús permitió que le adoremos? Obviamente Él tiene que ser Dios y tiene que ser Señor para que Él permita que nos postremos y adoremos ante Él. Muy apreciado testigo de Jehová, Jesús se dejó adorar porque Él era y es Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Jehová estaba hablando, no solo hablaba el Padre, sino que también hablaba el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis, cuando Dios hace el mundo, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí está hablando de Dios en plural, de tres. No se refiere a los ángeles, porque los ángeles no son creadores. Y hablando de este otro ser maravilloso que también estuvo en la creación, el Espíritu Santo. Tú dices que el Espíritu Santo no es una persona, pero en la Biblia vemos evidencia notable de que Él habla, Él ordena, Él es creador junto al Padre y al Hijo. Él se duele, Él se entristece. Te pregunto, ¿cómo va una fuerza a entristecerse? Obviamente el Espíritu Santo es una persona. En Hechos dice la palabra que estaban orando los apóstoles y de pronto dijo el Espíritu Santo: díganle, separen a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Así que vemos también en la palabra que el Espíritu Santo se entristece. Dice: no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. ¿Cómo puede una fuerza aparentemente entristecerse? El Espíritu Santo, mi amigo, Él es una persona. Jesús es Dios, Él es divino. Obviamente en las Escrituras hay suficiente evidencia de que Jesús es Dios, pero tristemente la traducción que usted tiene en su casa, la versión Nuevo Mundo, quitó sin temor alguno algunos versículos que no les convenían e incluso cambiaron ciertas palabras. Por ejemplo, en Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra ahí en ese versículo, los testigos de Jehová la cambiaron y pusieron: Él era un Dios. Y ese Dios lo pusieron con minúscula, como si hubieran varios pequeños dioses. Pero la palabra lo que nos enseña es que Jesús es Dios con mayúscula. Él es divino. Creer en Jesús como Señor, como Salvador y como Dios es una necesidad para que seas salvo. Por favor, no te dejes engañar. Acepta a Cristo. Reconoce que Él es el Señor. Porque ¿cómo vas a tener un Salvador que no es Dios? ¿Cómo vas a tener a un Salvador que no es divino? Jesús es Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, mi amigo querido, por favor, cree en Jesús como Señor, como Salvador, pero también como Dios. Si no tienes a Cristo, si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Oro al Señor que el Espíritu Santo te transforme y te guíe a toda verdad. Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. Pastor, buenas tardes. Quería compartir con ustedes un testimonio que está sucediendo en mi casa, ¿no? Ayer el Señor me dio una palabra en Isaías 61 del 1 al 3. Hasta ayer en la tarde no entendía bien lo que el Señor quería decirme en esta lectura. En el 61:1 dice que el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Lo que más me impactó de este versículo era que dice que Cristo Jesús vino a dar libertad a los prisioneros. Yo pensaba que en realidad se trataba del trabajo que habíamos ido a hacer la semana pasada, el día lunes.
¿cómo se llama?, a la cárcel. Pero después vino la palabra a mí y me aclaró que esta cárcel estaba diciéndome que era la cárcel del pecado en que nosotros vivimos. No es en realidad a un cuarto enrejado, ni a la libertad que a veces tienen las personas que cometen malos actos, ¿no? Sino es a la cárcel del pecado. Entonces, en mi casa, nosotros, a partir de los 8 años, si más no recuerdo, crecimos, vivimos cambió en nuestra vida, porque todos éramos católicos, hacíamos la fiesta de la Navidad, los regalos, íbamos a la procesión. De repente mi mamá cambió todo eso y para nosotros fue un golpe enorme ver que mi mamá se deshacía de la Virgen, de San José y del nacimiento y de todo eso. Cambió, mi mamá fue testigo de Jehová. Lo proclamo porque ahora es cristiano, ha recibido a Cristo Jesús. Entonces, toda mi familia, mis hermanos, conforme íbamos creciendo, nos íbamos librando de ese yugo, porque era una opresión vivir ahí bajo los regímenes de los testigos de Jehová en casa, ¿no? Mi mamá, de carácter muy fuerte, todos nosotros lo hacíamos porque ella nos obligaba a hacer lo que ella quería. Entonces, mis hermanas menores, como fueron las últimas, tuvieron que sufrir las consecuencias más largas. Entonces, esta vez que he ido, ellos vieron el cambio que había en mí, porque antes yo quizás tenía un genio un poquito más fuerte y ahora ellos habían visto el cambio que Cristo Jesús hizo en mi vida. Entonces, había a veces ciertas circunstancias en que ellos me decían, pero hermana, no seas así, tú dile esto, tú dile el otro. Y yo decía, no, todo se lo dejo a manos de mi Señor, Él va a tomar control de todas las cosas. Entonces, siempre los invitaba a ir a la iglesia, estaba congregando en una iglesia que se llama Shaddai, en Ica, y hasta que al final siempre oraba al Señor, por favor, Señor, tú me has dicho, Señor, que mi casa también va a ser salva y yo creo en tu palabra. Entonces, una de las hijas de mi hermana tiene un mal, ¿no?, que es renal, insuficiencia renal. Y por ella empezó a trabajar el Señor. Siempre por ella empecé yo a hablarle a ella la palabra, que es una niña de 7 años. Yo le decía, si tú crees en tu corazón que Jesucito ya te sanó, hija, tú vas a estar ya sana, ya no vas a tener tantos males que está padeciendo, ¿no? Porque a ella hay que estarle poniendo sonda para que orine 3-4 veces al día, ¿no? Entonces ella ya se harta, tiene 7 años y está todavía usando pañales. Entonces ella ya se cansa de lo mismo. Yo le digo, si tú crees que Jesús te sanó, Jesús ya te sanó. Y entonces la invité a llevar a la iglesia primero, la invité a la iglesia, a la bebé, y le dice a su mamá, mamá, yo quiero ir donde mi tía va, ¿por qué no voy con ella? Y queriendo o no queriendo, mi hermana fue. Mi otra hermana, no su mamá, sino mi otra hermana. Entonces fuimos a la iglesia, mi hermana y mis 2 sobrinitos. Ese día fue el quebrantamiento en la vida espiritual de mi hermana. Me dice, hermana, nunca sentí tanto amor que siento ahora en este lugar. Yo siento que el Señor me está hablando a mí. Cada palabra que el pastor habla es para mí. Y ahora yo entiendo por qué tú eres diferente. Ahora sí ya yo encontré el verdadero amor de Dios. Ya yo no voy a ir con mi mamá más a los testigos de Jehová, dice mi hermana, ¿no? Entonces se enamoró del Señor. Y mis sobrinitos ahí, ellos son los que ahora están llevándolas, y su mamá también, no entendía, porque como ella todavía estaba en el mundo, me dice, ay hermana, ¿tú crees que el Señor va a hacer tanto trabajo? Lo va a hacer, tú créelo en tu corazón y lo va a hacer. Y la bebé empezó a estar como una niña normal. Empezó a subir de peso, porque ella cada vez que le viene su crisis, porque hay veces que le viene una crisis de fiebre, de cualquier cosa, le viene fiebre a 40, y la bebé me agarra de la mano y me decía, tía, ya Jesucito me sanó. No, sí, mamacita, Jesucito te sanó, espera un poquito, ahorita ya va a pasar, ya va a pasar. Y ella, ay, sí, Jesucito, gracias, porque tú ya me sanaste. Entonces el domingo fuimos a la iglesia, ya que ella estaba convaleciente, y su mamá había venido para ir a la iglesia con ella. Fuimos, y ella la vio a su hijita,
que cómo alzaba las manos, cómo agradecía, cómo oraba, cerraba sus ojitos, cantaba. Y mi hermana la ve así. También fue ese día que el Señor la tocó a mi hermana y hasta ahora están congregando, porque casualmente conversé con ella ayer y le digo, hermana, ¿sigue yendo a la iglesia? Sí, hermanita. Y mis sobrinitos también me dicen, sí, tía, sí estamos yendo. Eso es lo que quería compartirles, hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.